Muy buenos días, un gusto saludarlos y saludarlas. Mi nombre es Héctor Arce, yo soy psicólogo del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA. Hoy estamos acá compartiendo con la Municipalidad de Paraíso con una charla que consideramos pues necesaria e importante y más en estos momentos pues que estamos viviendo. Nosotros pues somos una institución que vela por lo que es la calidad de vida, el mejoramiento de la calidad de vida, principalmente de nuestros agremiados, que es todo el sector de educación. Hoy estamos acá compartiendo también para toda la población y principalmente también para ADEP, que es la Asociación de Educadores Pensionados. Y bueno, hoy tenemos el tema de la meditación y tenemos un tema de la meditación como una herramienta para el manejo efectivo del estrés. Entonces espero de verdad que este espacio que vayamos a compartir a lo largo de este tiempo sea un espacio de crecimiento personal y principalmente optar por tener una herramienta que me ayude a mejorar pues lo que es nuestra salud mental, pero también a conocer más nuestras emociones y conocernos más a fondo cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir desarrollando pues este tema y la idea es de verdad que nos tomemos una pausa a lo largo de la jornada para entender un poco más sobre lo que es la meditación y también lo que es el estrés y cómo mejorar el manejo del mismo y más en estos momentos que estamos viviendo. Entonces espero que me puedan acompañar y que sean parte de lo que es propiamente esta propuesta. Así que muchísimas gracias y vamos a dar inicio con lo que es propiamente el tema de hoy. Lo primero que es... Sí. Tal vez antes de que inicie, disculpe, agradecerle, ¿verdad?, la participación como CCCI Social de Paraíso, que esto es una instancia que lleva la Municipalidad de Paraíso por medio de muchas instituciones, entre ellas Ministerio de Salud, ¿verdad?, que estamos muy fuerte con esta campaña de Paraíso Hoy Me Cuido, así se llama la campaña. Hemos estado casi que por 2 semanas y se llama Paraíso Hoy Me Cuido, cada paso cuenta. La Municipalidad de Paraíso es pues la plataforma nuestra para llevar a cabo esta campaña. Y usted, gracias a la ayuda de lo que es la ADEP, ¿verdad?, y el Consejo Territorial Paraíso Alvarado, fue que le hicieron el contacto a ustedes como JUPEMA. Entonces, agradecerle a Héctor usted la presencia. Él es licenciado psicólogo del Departamento de Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones de Magisterio Nacional. Y muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, quedamos en manos de don Héctor. Nuevamente agradecerle. Y aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias, doña Sofía, y qué bueno de verdad estas iniciativas que se tienen, ¿verdad?, para propagar propiamente lo que es la calidad de vida, pues y llevar un poquito de estos espacios a todas las personas, más en este momento que estamos viviendo y que la virtualidad, pues desde un enfoque positivo, nos permite pues llegar a más personas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para poder llevar este mensaje el día de hoy y como les decíamos, esperemos que sea de utilidad y que puedan servir estas herramientas para la vida de cada persona. Entonces, bueno, vamos a dar inicio y les cuento un poquito también. El departamento de nosotros tiene un programa que se llama Hablemos de Bienestar, en el que hemos tratado de llevar pues todo este tipo de iniciativas a nuestros jubilados, porque hemos entendido la necesidad de estos espacios en donde el mejoramiento de la calidad de vida es muy necesario. Y por ejemplo, uno de los aspectos que más hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo han sido temas como lo que es el estrés, temas como lo es propiamente la incertidumbre, lo que es el crecimiento personal, que son temas que van saliendo al margen de lo que estamos viviendo. Y yo creo que tengo que hablar de este espacio que hemos tenido en el tiempo de la pandemia, porque es un espacio que nos ha generado un reto a todos. Independientemente de la etapa en la vida en la que nos encontremos, pues lógicamente nos cambió la vida. Yo creo que la mayoría de las personas pues no nos esperábamos esto, inclusive cuando ya veíamos las primeras noticias de lo que ocurría en China, pues nosotros de cierta manera no teníamos la visión de que esto iba pues de cierta manera también a trascender de la forma en que ha trascendido a lo largo de este tiempo acá en el país y en el mundo. Entonces yo creo que es importante entenderlo porque de cierta manera, y lo hemos venido pues explicando a lo largo de este tiempo, que muchas veces podríamos ver inclusive la pandemia como un gran maestro. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque nos está dando una gran lección y esperamos que a lo largo de este tiempo y cuando esto pase, pues lógicamente que haya generado un aprendizaje en cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver un tema que yo creo que es parte de todos nosotros, de todos los que estamos acá, y es el tema del estrés en esta primera parte.
Cuando hablamos de este tema del estrés, es importante entender y comprender que todos nos estresamos y que es una respuesta natural de nuestro organismo. Ya lo vamos a ir profundizando, pero sí es importante entender que el estrés es parte de nuestro día y todavía se incrementan algunas circunstancias, como por ejemplo lo es el tema de la pandemia, el tema del teletrabajo, también versus lo que es la vida personal, sumado pues a la incertidumbre que genera este tiempo. Entonces vamos a ir viendo estos elementos, pero la idea no es profundizar sobre aquellas situaciones patológicas, sino más bien es de cierta manera buscar alternativas para prevenir antes de llegar ya propiamente a esa situación. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. De igual manera, si hay preguntas o comentarios, ahí los vamos a tener más adelante. La primera perspectiva o la primera premisa importante de todo esto es entender que específicamente el ser humano es un ser integral. Y esto es necesario entender porque todas las áreas del ser humano son importantes de trabajar, de comprender, para ya entender el funcionamiento en general de cada uno de nosotros. Entonces, entendamos que el ser humano es un ser bio, psico, social y espiritual, y todas las áreas del ser humano son necesarias de trabajarse. Entonces, no podemos explicar la conducta del ser humano solo desde un área, sino que tenemos que entenderlo como un ser integral, como una visión de un todo o una visión más holística. Y desde esa perspectiva, vamos a entender cómo manejar el estrés y principalmente optar por una herramienta que puede ser muy positiva en nuestro diario vivir. Ahora bien, y este punto no puedo obviarlo porque es muy importante, y es el hecho de que todos nosotros vivimos realidades distintas. Vivimos en un mismo país, estamos pasando por una situación que nos está afectando a todos, pero la realidad de cada uno es muy distinta. Y la idea de hoy es que de cierta manera traer un tema, pero tratar de adaptarlo a nuestra realidad. Yo creo que cada uno de nosotros tiene experiencias muy distintas de cómo ha afrontado pues toda esta situación y son experiencias totalmente válidas. Por eso no puedo dar como una fórmula general para todos, no. Más bien doy herramientas y la idea es que cada persona pueda buscar cómo adaptarlas a su propia realidad, porque todos los escenarios son sumamente distintos. Entonces, espero que de verdad esto les pueda servir para tener un mayor conocimiento, pero también para aplicar en sus vidas. No siempre nos tomamos una pausa y la pausa es necesaria. Y yo creo que esto es lo que voy a preguntarles en este momento. Cada uno de los que estén conectados o de los que vean pues propiamente esta charla, háganse la pregunta en este momento. Tómense solamente una pausa y pregúntense cómo me encuentro aquí y ahora. Tal vez simplemente contéstenlo en una palabra. No hace falta que anotemos un gran texto. Simplemente tratemos de decir cómo me encuentro aquí y ahora. Por ejemplo, si yo me pregunto cómo me encuentro aquí y ahora, podría decir, bueno, yo siento calma. Tal vez eso es lo que yo siento. Pero cada persona puede sentir diferentes emociones y sentimientos. Entonces sí es importante a lo largo del día, por lo menos tomarnos un minuto para preguntarnos cómo nos encontramos, cómo estamos aquí y ahora y tomar conciencia también de nuestras emociones y nuestro estado emocional. Entonces eso es muy, muy importante, siempre a lo largo de nuestra jornada, tomarnos esa pausa y poder generar pues esa pregunta a nosotros para encontrar una respuesta de cómo estamos a nivel emocional. Muy bien, vamos a ir avanzando en esta perspectiva y bueno, yo quiero de verdad que cada uno de nosotros entendamos que propiamente con respecto al tema del estrés hay que visualizarlo desde una perspectiva de que el estrés propiamente es un estado natural. Esto es importante entenderlo porque muchas veces cuando nos preguntan, mira, ¿cómo te has sentido? Uy, estoy muy estresado, estoy muy estresada, pero cuando decimos verdaderamente si estamos estresados o no, tenemos que entender a qué hacemos referencia con respecto a esto. Entonces, sí es muy importante que entendamos propiamente cuando hablamos de estrés a qué hacemos referencia. Y esto es lo que vamos a ir viendo. Por acá, bueno, este es un pequeño, una pequeña imagen de un video que es muy interesante. Tal vez no lo vamos a visualizar acá, pero pongo la imagen para que ustedes tengan una idea. El video trata normalmente, y después los podemos compartir para que lo vean en YouTube, ahí lo pueden encontrar, pero este video lo que trata es de que esta persona que está acá, este personaje, este dibujo, ¿verdad? Que está al lado izquierdo de su pantalla, es una persona que va ayudando a los demás y que propiamente en cada ayuda que da a los demás, esta persona se va sobrecargando a nivel emocional. Entonces, por ejemplo, una persona que está triste, él va y la socorre. Una persona que, por ejemplo, tiene un problema con otro, él va y lo socorre. Entonces, el video trata específicamente de que la persona se va sobrecargando a nivel emocional.
llega a tal punto que la sobrecarga es mayor a lo que él puede, pues de cierta manera, manejar. Hasta que llega a su casa y bueno, en la casa sale un perrito que es el compañero de él, que le ayuda a aliviar ese estrés. Pero esto, ¿por qué lo cuento o por qué lo narro? Específicamente lo hago porque a veces esto que estoy explicando nos sucede a cada uno de nosotros. Y nos sucede específicamente porque cuando de cierta manera nosotros estamos al servicio de los demás, cuando estamos pendientes de todo lo que pueda suceder durante todo este escenario, muchas veces no tenemos ese chance o ese espacio para nosotros. Y en cada una de las situaciones a lo largo de la vida nos vamos sobrecargando a nivel emocional. Y es que las emociones se transmiten, las emociones se contagian. Y si las canalizamos de manera positiva, pues perfecto, porque transforma nuestra vida. Pero si las canalizamos de manera negativa, ahí sí que puede tener un impacto bastante nocivo en nosotros. Y siempre necesitamos formas de cómo canalizar propiamente este estrés o las emociones de una forma distinta, que no sea reprimiéndolas o más bien canalizándolas de manera perjudicial. Entonces sí es importante tener mecanismos, fórmulas o herramientas que me permitan canalizar el estrés y las emociones de la mejor manera posible. Y bueno, pasando a esto, y es sumamente importante, vamos a entender que propiamente cuando hablamos de estrés, tenemos que hacer referencia desde un punto de vista fisiológico y también desde un punto de vista psicológico. Vean acá una pequeña definición de lo que es estrés, que me parece apropiada para ir desarrollando el tema. Dice que es una reacción normal y sana de nuestro cuerpo para afrontar los pequeños retos cotidianos y las situaciones excepcionales o difíciles de la vida. Nuestro cuerpo se acelera para tener instantáneamente, si es preciso, la energía y las fuerzas necesarias. Esto como una definición más teórica, pero para comprender el estrés tenemos que entenderlo, como les decía, desde una perspectiva fisiológica, porque hay una descarga de sustancias químicas en el organismo y también hay una respuesta psicológica y emocional, que es muy importante entender, porque cuando hay una situación que genera algún tipo de peligro o reto, va a haber, pues de cierta manera, una respuesta de estrés en nuestro organismo. Ahora bien, dependiendo la situación o las situaciones que se presenten, podríamos clasificar el estrés en diferentes tipos, uno bueno y uno malo, que ya ahorita vamos a ver cómo se llaman, pero que específicamente ahí vamos a entender cuál es el estrés que no nos beneficia y cuál es el estrés que lógicamente tiene un impacto negativo en nuestra vida. Por eso llamar a todo el estrés como negativo o malo es pues a veces un error, porque el hecho es que el estrés es necesario para cada una de las actividades que realizamos. Pero lógicamente es muy importante entender que cuando hablamos de estrés, también si existe una sobrecarga del mismo, el cuerpo sí va a tener consecuencias que hay que analizar y hay que trabajar. Entonces, para que le prestemos mucha atención. Lo primero que vamos a entender es a nivel fisiológico. Y entendamos desde el punto de vista fisiológico que tenemos un sistema nervioso. Y vamos a hablar principalmente del sistema nervioso autónomo, que acá lo más importante del sistema nervioso autónomo, vamos a centrarnos propiamente en lo que es el sistema nervioso autónomo, la división simpática y la división parasimpática. Pensemos en lo siguiente, para que vayamos comprendiendo a nivel fisiológico cómo actúa nuestro cuerpo. Si hablamos de la división simpática, vamos a entender que cuando estamos ante una situación que genera peligro, que genera miedo, normalmente nuestro sistema nervioso simpático manda una alerta a todo el organismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ritmo cardíaco se incrementa, la respiración aumenta, la sangre fluye hacia nuestras extremidades porque nos prepara para huir o para atacar, las pupilas se dilatan, o sea, estoy preparado para la acción. Pero lógicamente, si no pasa nada o si la situación se resuelve, entra la división parasimpática y le dice al cuerpo, tranquilo, todo está bien, no va a pasar nada, y se restabiliza la respiración, el ritmo cardíaco vuelve otra vez a normalizarse, la temperatura disminuye o se vuelve a la normalidad y en fin, nuestro cuerpo vuelve a la calma. Y esto es muy interesante porque hay que entender que cada vez que estamos ante situaciones pues complicadas, este sistema va a funcionar de esta manera. El asunto es que pues podríamos verlo de manera muy primitiva a este sistema y entender que esto funcionaba de esta manera cuando estábamos ante una situación que nos podía matar. Pensemos, por ejemplo, en un animal salvaje o algo por el estilo. Si estamos frente a un animal salvaje, pues lógicamente esto se iba a activar porque específicamente significaba que nos podía hacer daño o que nos podía matar. Pero en la actualidad, pues lógicamente tal vez no estemos frente a un animal salvaje, pero hemos delegado la misma carga de estrés que al animal salvaje a diferentes situaciones que son estresantes en este momento y que propiamente no nos van a matar, pero están generando un mismo nivel de estrés
que el animal salvaje, como para ponerlo a nivel de contexto, ¿verdad? Y entender estos escenarios. Ahora bien, lógicamente, si nosotros a lo largo del día pasamos activando y desactivando pues este sistema, imagínense que al final del día vamos a sentirnos muy cansados y también muy agotados a nivel emocional, porque el nivel de estrés que vamos a estar manejando a lo largo del día, pues lógicamente va a ser muy alto y vamos a tener repercusiones que pueden llegar a ser bastante negativas. Por ejemplo, antes de pasar a los diferentes tipos de estrés, perdón, vamos a entender también que cuando hablamos propiamente de esta activación, no solo se activa el sistema nervioso autónomo, sino que también se activa el sistema endocrino. Y al activarse el sistema endocrino, es muy interesante entender que específicamente se van a liberar también hormonas en nuestro organismo. Y una de estas hormonas que se liberan es el cortisol. Y cuando hablamos del cortisol, vamos a entender que tiene repercusiones en nuestra salud física, como por ejemplo, podríamos entender que el cortisol está implicado desde alergias, úlceras, está implicado en la liberación de más azúcar en la sangre, por consiguiente hay que tener mucho cuidado con el tema de la diabetes también. Entonces vean que a nivel fisiológico vamos a entender que específicamente existe pues una reacción ante las situaciones que nos generan estrés y lógicamente va a tener consecuencias. Por eso el buen manejo del estrés va pues a resultar de cierta manera en que tengamos una mejor calidad de vida. Ahí lo vamos a ir desarrollando para ir comprendiendo más pues cómo manejar mejor el estrés, pero yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta y tener en claro que si no lo manejamos de la mejor manera posible, muchas veces podemos tener consecuencias. Ahora bien, no vamos a centrarnos en esas consecuencias, sino vamos a centrarnos en la prevención para no llegar a sufrir de ese tipo de consecuencias. Ahora bien, vamos a ver que existen dos tipos de estrés. Podríamos decir un estrés bueno y un estrés malo. Cuando hablo propiamente del estrés bueno, estamos haciendo referencia al eustrés. ¿Qué es eustrés? Es el estrés normal que necesitamos para realizar cualquier tipo de actividad a lo largo del día. Pongámonos a pensar que, por ejemplo, para yo estar acá dando esta charla, tengo que sentir o tengo que generar estrés. Las personas que están escuchándome, de cierta manera, también van a generar cierto nivel de estrés, pero eso es normal y es natural, porque cuando hablamos de este tipo de estrés, vamos a entender que específicamente hacemos referencia a ese estrés que nos permite, por ejemplo, aumentar nuestra capacidad de respuesta y tener bienestar, logros y ser más eficientes en lo que se realiza. Por ejemplo, voy a mejorar mi capacidad de atención, voy a estar más concentrado y puedo realizar todas las actividades de la mejor manera porque ese nivel de estrés es apropiado para realizar ese tipo de actividades. Ahí estamos bien porque hablamos de esa respuesta natural. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy cumpliendo muchas funciones? Si además estoy, pues de cierta manera, en una actividad y paso de una actividad a otra. Por ejemplo, si estoy realizando teletrabajo, estoy conectado, redactando un correo, estoy contestando llamadas, estoy revisando WhatsApp, todo eso me está generando pues una mayor carga. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Que, por ejemplo, ese equilibrio entre vida laboral y vida personal ha generado, pues, de cierta manera también un aumento en los casos de estrés. ¿Por qué? Porque muchas personas que tenían ya de manera presencial un rol en el trabajo, pues, lógicamente, por ejemplo, en horarios se han incrementado y muchas personas están haciendo teletrabajo, pero han incrementado sus horarios y han, pues, de cierta manera recibido más cargas laborales y eso ha disparado, pues, también el nivel de estrés que están manejando. Ahora bien, si hablamos esto en el aspecto laboral, pero yo les pregunto, compañeros y compañeras que están conectados, no solo ese rol cumplimos, no solo cumplimos un rol laboral, sino que cumplimos muchos roles a lo largo de nuestra vida. Imagínense, cumplimos roles, por ejemplo, en el ambiente laboral, que ya desempeñamos una función, pero llegamos a nuestra casa y tal vez cumplimos el rol de papá, el rol de mamá, el rol de hijo, hija, el rol de hermano, hermana, el de pareja. Bueno, son tantos los roles que cumplimos a lo largo de la vida que lógicamente cada uno de estos implica un reto que lógicamente va a desencadenar una respuesta a nivel emocional y a nivel de descarga de estrés. ¿Qué pasa si estamos ante situaciones que lógicamente son más difíciles de manejar y cada día se suman más? Por ejemplo, en el ambiente laboral y en el ambiente familiar. Pues lógicamente ahí vamos a tener lo que se conoce como distrés, que ese es el famoso estrés malo o al que nosotros llamamos, sí, yo estoy muy estresado. El distrés, pues es esa sobrecarga que ya excede todos nuestros límites, ¿verdad? A la hora de manejar situaciones y por consiguiente esto va a estar implicado, por ejemplo, en dolores de cabeza, tensión en el cuello, dolor en la espalda,
disminución de concentración, inclusive problemas como el insomnio, entre otras situaciones. Entonces, eustrés es el bueno y distrés es el negativo o el malo. Entonces, esto como para que vaya quedando claro de que tenemos que hacer la diferenciación entre lo que es el estrés propiamente natural y lo que es el distrés, que ya es una sobrecarga. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, son más las demandas que estamos teniendo que propiamente el control sobre esas situaciones. Si nosotros logramos hacer un ajuste en esas situaciones, podemos continuar y el estrés disminuye. Pero si no hacemos un ajuste, normalmente el estrés sigue y se hace crónico. Y ese es el asunto que hay que trabajar, porque si no, este sí tiene consecuencias bastante considerables. Ahora bien, yo les decía que es importante que nos centremos en la prevención, en entender que no hay que llegar a tener un nivel muy alto de estrés para de cierta manera ya buscar ayuda, sino que tenemos que de cierta manera tratar de buscar ayuda antes para poder desarrollar estrategias y prevenir y no llegar ya propiamente a una situación patológica, que ya es cuando tenemos una situación que nos está afectando la salud mental y la salud física. Recuerden, si hay situaciones que no puedo manejar a nivel emocional, a nivel psicológico, no puedo obviarlas o decir, no, ahora no. No, más adelante, porque esas situaciones propiamente van a tener una repercusión si yo no las trabajo en el momento actual. La salud mental también importa. La salud mental hay que de cierta manera ejercitarla todos los días y es importante, al igual que yo me preparo físicamente para tener mejor condición física, pues lógicamente todos los días también tengo que trabajar mi salud mental para yo tener equilibrio, porque recuerden que hablábamos de que el ser humano es un ser integral y todas las áreas son importantes de trabajar y mente y cuerpo están totalmente conectadas. Entonces el equilibrio y la armonía entre estas es muy, muy importante, ¿verdad? Esto para que comprendamos un poco más lo que es el estrés. Y yo les decía, si por ejemplo tenemos una situación que nos genera estrés, pero buscamos cómo ajustar esa situación de estrés, lógicamente pasa. Y ahí podríamos hablar de un estrés agudo, que es rápido o que ya pasó porque nosotros logramos pues ajustarnos y continuar. Pero si no logramos ese ajuste, no cambiamos cosas, pues lógicamente eso va a continuar. Y como continúa, pues lógicamente va a ser persistente, va a ser constante y estaríamos hablando de un estrés crónico, que ya de un estrés crónico sí podríamos decir que en muchas circunstancias, pues lógicamente se van a ir desarrollando porque no logramos hacer ese manejo y más bien nos exceden las situaciones que nos están pasando y que de cierta manera desarrolla en nosotros pues ya consecuencias considerables. Entonces, para que lo determinemos y podamos observarlo, ¿verdad? Para que lo tengan ahí. Aquí quise traer algunas herramientas que yo creo que podríamos visualizar dentro de este escenario y que pueden ser herramientas pues bastante oportunas. Esta primera herramienta que tenemos por acá es específicamente una herramienta que sirve para lo que podríamos decir expresión emocional y de cierta manera es una forma de evaluarnos a nivel introspectivo y entender cómo estamos viviendo nuestra vida. No importa el escenario de vida que tengamos, sino que vamos a hacer un análisis de ese escenario de vida. Pongámonos a pensar cuáles son, por ejemplo, las actividades que normalmente nosotros realizamos a lo largo de la semana. Pensemos que podemos sacar un promedio de esas actividades que realizamos tal vez de lunes a viernes, que son las actividades que normalmente nosotros pues son más repetitivas o más rutinarias. Por ejemplo, yo saqué 3 de las actividades que normalmente realizo a lo largo de la semana. En una columna voy a poner esas actividades y a la par pongo lo que me provoca. Entonces, por ejemplo, dentro de las actividades yo pongo el desayuno, que siempre lo hago, el bañarme, que siempre lo hago, y por ejemplo, lavar los platos, que es algo que siempre hago. 3 actividades. A la par de cada actividad voy a poner si me gusta, si no me gusta, o si es neutra. ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, si el desayuno me gusta, si no me gusta, o si es una actividad que considero neutra. O sea, que si me gusta o no me gusta, la verdad que no tengo ninguna preferencia. Ahora bien, la idea es que para cada una de las actividades yo ponga si me gusta, no me gusta o si es neutra. Por ejemplo, desayuno, me gusta. Bañarme, me gusta. Lavar platos, no me gusta. Entonces, por ejemplo, al final, con todas las actividades que nosotros tenemos a lo largo del día, vamos a hacer una sumatoria y vamos a ver cuántas cosas me gustan, cuántas no me gustan y cuántas son neutras. ¿Qué sería lo ideal? Tratemos de analizar que tal vez lo ideal sería que tuviéramos más actividades que me gustan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si más bien tengo más actividades que no me gustan? Tendría que, de cierta manera, generar un análisis de por qué la mayoría de las actividades que yo hago a lo largo del día no me gustan. Creo que es como una actividad o una técnica muy sencilla, pero que me puede dar mucha información de cómo yo estoy viviendo mi día. ¿Qué pasa si la mayoría de las actividades que yo tengo a lo largo del día
pues lógicamente son actividades que no me gustan. Creo que tendría pues que analizar y tal vez tratar de buscar alternativas de cómo desarrollar pues propiamente lo que es otro tipo de actividades que propiamente puedan ser más atractivas para mí y que desarrollen también interés, porque no se trata solo de hacer actividades por obligación, se trata de vivir la vida también porque la disfruto, porque quiero vivirla y porque tengo expectativas, inclusive tengo un propósito de vida, que eso es muy importante dentro de todo este escenario. Entonces, para que le prestemos atención y tratemos de entender cómo estamos viviendo la vida en el momento actual y si la estamos disfrutando. Entonces recuerden hacer esta actividad, se los dejo ahí como de tarea, pero es una actividad muy interesante que nos puede dar mucha información dentro del escenario de la vida. Otro de los elementos importantes que lo vamos a ver más adelante es la meditación. Es muy importante realizar meditación. Vamos a entender que existen muchos tipos de meditación, no solo un tipo de meditación es el que existe, porque normalmente pensamos que la meditación siempre es cerrar los ojos, hacer ejercicios de respiración y tratar de profundizar con nosotros, que eso es una forma de meditar y es la que vamos a explicar, pero no es la única forma de meditar. Cuando hablamos de meditar tenemos que entender que estamos hablando de focalización de la atención, de concentrarnos específicamente en algo y generar pues ese estado de flujo o de fluir en lo que estamos haciendo, cuando estamos absortos en una actividad y podemos concentrarnos y tener una mejor comunicación interna. Hay personas que lo logran a través de la técnica pasiva que les estaba mencionando, hay personas que lo logran a través, por ejemplo, del Hatha Yoga, que es a través de ejercicios físicos, pero también espirituales. Hay personas que lo logran en una caminata por el bosque, hay personas que lo logran leyendo y son formas, de cierta manera, de meditar, de profundizar en cada uno de nosotros. El otro punto son los registros emocionales, que esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de registros emocionales, puede ser nada más un cuaderno, una libreta, una hoja, que yo ande siempre por ahí y que de cierta manera, si me pasa una situación a lo largo de mi día, a lo largo de mi vida, y tal vez yo no tengo con quién hablarla, una buena estrategia podría ser anotarlo. Y tal vez cuando yo lo anoto y después lo vuelvo a leer, puedo entender mejor esa situación y puedo entender mejor el escenario en el que me desarrollé y lo que pasó o lo que me provocó propiamente esa situación. Igual puede servir como una estrategia cuando ustedes ya se van a ir a dormir. Sería muy interesante que cuando ustedes ya se van a ir a dormir y si no pueden conciliar el sueño, traten de que esas ideas o esos pensamientos que tienen, de no darles vuelta, porque si no va a ser más difícil que logren dormirse. Tal vez lo que pueden hacer es mejor levantarse, agarrar el cuadernito, la libreta, anotar lo que están pensando, lo dejan por ahí y después ya vuelven a intentar dormir y van a ver que va a ser más sencillo que logren conciliar el sueño. Y otra de las estrategias que son sumamente importantes dentro de cualquier escenario, por ejemplo en el escenario laboral, en nuestro hogar, en cada una de las actividades que realizamos, es que cuando normalmente hacemos una actividad o una tarea por mucho tiempo, sería muy oportuno que a lo largo de esa actividad nos tomemos un tiempo o una pausa, que es muy importante. Y esto normalmente, pues casi siempre profesionales en fisioterapia, en seguridad ocupacional lo mencionan, y son propiamente estas pausas activas, que puede ser, por ejemplo, una técnica de respiración, puede ser una pequeña caminata por un lugar, puede ser levantarse del escritorio, salir al jardín, puede ser levantarse del escritorio, escuchar una pieza musical. Entonces yo creo que las pausas activas son muy necesarias para todas las actividades que normalmente nosotros pues de cierta manera también realizamos. Entonces a tomarlo en cuenta y a tratar de hacer esas pausas activas. Muy sencillo, por ejemplo, vean lo siguiente y tal vez traten de repetirlo conmigo. Simplemente dejen lo que están haciendo y céntrense principalmente en la respiración. Vamos a respirar a través de nuestra nariz. Respiramos de manera profunda. Mantenemos y dejamos salir lentamente por la boca. Muy bien. Vean que fue solo un pequeño ejercicio de respiración. Podemos hacer 2, 3, 4, hasta 5 veces este ejercicio y vamos a hacer un análisis de cómo estábamos antes a nivel emocional y cómo estamos ahora. Creo que simplemente con un pequeño ejercicio cambia un poco el estado de ánimo, cambia un poco cómo nos encontramos, inclusive tomamos más conciencia de nosotros. Entonces, este ejercicio lo vamos a profundizar ahora en la meditación, pero lógicamente es una estrategia que podemos hacer a lo largo del día. Yo les decía, nosotros a veces vivimos de manera automática y no nos damos el tiempo de saber cómo estamos. Y a veces tomarnos una pausa para hacer un ejercicio de respiración puede ser algo muy oportuno y muy bueno en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos ahí
en cuenta. Muy bien, vamos a ver una estrategia que es muy importante dentro de lo que es el escenario propiamente del manejo del estrés. Yo les decía, bueno, ya vimos lo que es el cronograma de vida, ya vimos lo que son los registros emocionales, las pausas activas, pero yo creo que esto nos podría ayudar un poco más y no siempre tenemos, pues, de cierta manera, el conocimiento con respecto a lo que es la meditación. Actualmente, pues, se practica más lo que es la meditación. Hemos escuchado hablar, por ejemplo, de la atención plena o el mindfulness, que es una de las meditaciones más actuales que se utilizan en empresas, se utilizan en los ambientes laborales, pero también en la vida de las personas. Hemos escuchado hablar de lo que es el yoga, ¿verdad? O el hatha yoga, porque hay diferentes tipos de yoga. Está el raya yoga, el hatha yoga, que uno tiene que ver con ejercicios mentales y el otro con ejercicio físico. Pero todo esto nos ha ayudado de cierta manera a manejar mejor las emociones. No se trata simplemente de hacerlo por hacerlo, sino que se trata de tener un hábito, de desarrollar este hábito en nuestra vida. Creo que es muy, muy importante que tengamos una estrategia de cómo canalizar el estrés, cómo mejorar nuestra comunicación emocional, porque hay elementos de la vida que lógicamente nos apremian, que son a veces no sencillos de manejar y que tenemos que buscar estrategias y herramientas para hacerles frente. Esta es una propuesta. Tratemos de buscar si esta propuesta podemos adaptarla a nuestra realidad, pero yo creo que siempre es importante sacar un espacio para pensar en cada uno de nosotros. Hay una frase que me gusta mucho de Facundo Cabral que dice que Dios nos puso un ser humano a cargo y ese ser humano somos nosotros. Y esa frase me gusta bastante porque yo les decía, muchas veces estamos al servicio de los demás y es muy importante, es muy necesario. Creo que acá los compañeros que están conectados, ¿verdad? Tanto los compañeros del programa como los compañeros de la municipalidad y otras personas que están, pues lógicamente, en su jornada laboral, creo que muchas veces, pues, siempre están pensando en los demás y eso es muy importante. Pero también a veces es importante mirar hacia uno mismo y decir, bueno, yo también necesito un tiempo de calidad o yo también necesito hacer una respiración y poder continuar, porque me expongo a muchas situaciones y en este momento en que estamos en una era virtual, pues lógicamente hay situaciones que nos estresan, que tal vez antes no nos estresaban, pero que hoy son parte de nuestra nueva realidad. Entonces, bueno, la propuesta es generar espacios de meditación. Dentro de estos espacios de meditación vamos a entender una de las formas de cómo meditar. Dentro de estas formas de meditar vamos a tratar de buscar pues un espacio para hacerlo de la mejor manera y de la manera más oportuna. Entonces acá yo les propongo esta estrategia que se basa propiamente en la guía para la práctica formal de la meditación de Tara Brach. Ustedes pueden poner Tara Brach, práctica formal de la meditación y la pueden descargar, creo que de manera gratuita en internet. Se los dejo ahí como una recomendación para que ustedes también lo puedan trabajar. Entonces, esto es muy importante porque específicamente vamos a entender que estos espacios de meditar nos ayudan a manejar mejor el estrés y esa comunicación emocional. Bueno, Tara Brach es una de las autoras específicamente de temas de meditación que ya tienen mucha experiencia. Es muy interesante porque ella de cierta manera pues desarrolla muchas teorías con respecto a cómo meditar y cómo buscar esa concentración profunda. Principalmente trabaja en lo que es Estados Unidos, Canadá, pero lógicamente sus enseñanzas pues trascienden a varios países. Entonces esto es muy importante y vamos a ir viendo cada uno de los puntos que ella pues de cierta manera propone. Dentro de lo que es propiamente la meditación, vamos a entender que la meditación es comúnmente descrita como el entrenamiento de la atención mental que nos despierta más allá de los pensamientos condicionados y habituales y nos revela la naturaleza de la realidad. Nuestra sociedad y nuestra cultura, desde que estamos muy pequeños, ¿qué nos enseña? Nos enseña que siempre tenemos que ir un paso adelante, que siempre tenemos que pues producir y eso tiene que ver con muchos modelos hasta socioeconómicos de nuestra realidad, pero casi siempre nos enseñan que siempre estamos o tenemos que estar produciendo, haciendo cosas, que no tenemos chance para descansar, que si no hacemos una cosa en este instante ya la perdimos o ya esa oportunidad no va a volver a pasar. Y bueno, muchos elementos lógicamente se construyen sobre la disciplina, que eso es muy importante, pero también tenemos que entender que el ser humano, claro, está bien que produzca, está bien que trate de ir un paso adelante, pero también tiene que descansar y también tiene que tomarse pausas. Yo creo que la pandemia, como les decía, parte de la lección que nos ha dado es que nos dijo de un momento a otro, suave, espérese, tómese una pausa y analice muchas cosas que han venido pasando en su vida. Y yo creo que esa pausa que nos dio la pandemia
nos va a enseñar también algo para aplicar cuando todo pase y vuelva a la nueva normalidad, porque nada va a ser igual, sino que va a ser una nueva normalidad y vamos a tener que adaptar todo lo que hemos venido aprendiendo a esa nueva normalidad. Y la meditación es algo tan necesario para tener esa comunicación interna con cada uno de nosotros, para mejorar el diálogo con las emociones y propiamente para manejar mejor el estrés. Les cuento algo, hay una persona que se ha denominado el hombre más feliz del mundo. Vean qué interesante. Ustedes podrían considerar que alguien puede tener ese título como el hombre más feliz del mundo. Bueno, vean qué interesante. Esta persona se llama Mathieu Ricard. Pueden buscar referencias sobre él y pueden buscar inclusive libros que se descargan de manera gratuita y que hablan sobre la meditación, porque Mathieu Ricard es un francés, él es biólogo, pero tiene 30 años de vivir en el Tíbet y pues él se convirtió en monje tibetano. Hablo de los monjes tibetanos porque son de los lugares en el mundo en donde más se practica pues propiamente la meditación, y lógicamente ellos tienen herramientas milenarias que les sirven para concentrarse de una forma increíble y profundizar en esta técnica o en esta herramienta, ¿verdad? Que lógicamente pues es muy necesaria. Mathieu Ricard lleva 30 años viviendo en el Tíbet y pues él dentro de su capacidad investigadora y propiamente su experiencia en la meditación ha logrado pues desarrollar esta técnica y principalmente ha logrado de cierta manera generar un equilibrio y un balance increíble entre lo que son sus emociones, lo que es propiamente su comportamiento y en fin, ha logrado generar pues ese balance y esa armonía en su vida. ¿Y esto cómo se ha demostrado? Pues se ha demostrado en investigaciones donde mediante pues lógicamente escáneres mentales, ¿verdad? Han podido detectar cuáles son las zonas o las estructuras mentales, cerebrales que lógicamente entran en funcionamiento cuando él está meditando. Y se ha logrado determinar que él mantiene una estabilidad emocional cuando él está meditando, que ha logrado pues de cierta manera también dar respuesta a su comportamiento en las diferentes actividades a lo largo del día. Entonces de ahí se deriva pues ese título que se le puso, que es el hombre más feliz del mundo, de su capacidad de mantenerse estable, de mantener pues esa armonía emocional a pesar de las circunstancias, producto de la práctica de la meditación. Esto se lo digo como referencia para que lo busquen y vean que es muy interesante todos los beneficios que tiene propiamente la meditación. Lo primero, ¿cómo establecer la práctica diaria? Esto es muy importante y es que lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la práctica de la meditación. ¿Cómo nos acercamos a la práctica de la meditación? Bueno, podemos buscar información, podemos leernos un libro, como por ejemplo el libro de Mathieu Ricard sobre la meditación, podemos buscar tutoriales, por ejemplo, en YouTube, siempre y cuando sea información válida, que nosotros veamos que esté certificada por algún centro o que sea una meditación, un video de alguna organización reconocida, ¿verdad? Porque también, pues, en todo esto, no siempre hay personas que verdaderamente se dedican a esto y que, pues, a veces más bien inclusive comercializan lo que es la meditación. Pero ya la práctica como tal y como una herramienta para la salud mental, es importante que busquemos fuentes oficiales. Muy bien, entonces esto me permite acercarme a la práctica de la meditación y ya de cierta manera voy visualizando un poco más este escenario. Esta charla, pues de cierta manera es como un acercamiento a lo que es propiamente la meditación. El número 2 sería creando un recipiente, y esto es muy importante, el ambiente o la atmósfera para la práctica. Yo creo que esto es sumamente necesario y muy importante. En nuestra casa sería ideal que tuviéramos un lugar, un espacio en donde pudiéramos meditar y que nosotros digamos, vean, no tiene que ser inclusive un cuarto, no tiene que ser una habitación para meditar, puede ser una silla, pero es la silla para meditar y sabemos que cuando estamos ahí es para meditar. Esto es muy necesario y es parte de generar ese ambiente o esa atmósfera. Yo creo que esto nos va a servir, pues de cierta manera también para desarrollar estrategias de que ya tenemos un lugar apropiado para meditar. Entonces hay que crear el ambiente, la atmósfera, ¿verdad? Es un lugar confortable, que tal vez no hayan tantas interrupciones. Eso es sumamente necesario. Muy importante dentro de lo que es esta atmósfera es fijar la hora. Sería ideal que nosotros tuviéramos ya una hora fija donde pudiéramos pues de cierta manera practicar la meditación. Hay que encontrar el espacio, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, esa silla, ese lugar, ese sillón donde podamos hacer la meditación. Muy importante, ahora lo vamos a ver con la postura. No siempre es tan recomendable meditar acostado, porque normalmente cuando meditamos hay un estado profundo de relajación que muchas veces nos puede llevar
a sentirnos con sueño. Y si nos dormimos, ya dejamos de meditar, porque no es lo mismo. De cierta manera, cuando estamos meditando, entramos en un estado muy profundo de concentración, ¿verdad? Pero lógicamente, si nos dormimos, ya no estamos meditando. Entonces sí es importante que tal vez estemos sentados y mejorar esa postura para no llegar propiamente a dormirnos. Fije la intención, esto es muy importante. ¿Por qué vamos a meditar? ¿Para qué voy a meditar? Hoy yo saco un espacio para hacer una meditación y bueno, la intención de hoy es para mejorar o para manejar mejor lo que son los niveles de estrés. Esa podría ser mi intención. Otro día podría fijar la intención y hoy voy a meditar por la paz interior, hoy voy a meditar por el amor. Creo que fijar la intención es sumamente importante porque me permite desarrollar la estrategia que yo voy a utilizar a la hora de meditar. Elija la postura, vean, acá hay algunas posturas, principalmente desde lo que es la meditación Zen, pero lógicamente tal vez algunas de esas posturas pueden provocar inclusive dolores de espalda. Esto es más que todo para personas que meditan y que tienen una gran práctica en la meditación y que pueden mantener una de estas posturas. Pero lógicamente, si estamos pues desarrollando una estrategia de meditación y estamos empezando, podría ser en un sillón, con la espalda recostada al sillón, no hay ningún problema, los pies siempre sobre el suelo, las manos libres, que yo creo que podría ayudar bastante bien. Ya estas otras posturas, si se pueden practicar y no provocan ningún tipo de malestar, pues perfecto, porque si no vamos a utilizar una de estas posturas y vamos a estar en la meditación pendientes de la postura y tal vez de alguna molestia que nosotros tenemos. Entonces vean qué interesante el hecho de elegir la postura adecuada, porque si no, no me voy a poder concentrar propiamente en la meditación, ¿verdad? Entonces, si estamos sentados, recostados a un sillón, a una silla, con las manos libres, podría ser una de las formas de meditar. Tratemos de no cruzar los brazos, tratemos de no cruzar las piernas, porque lógicamente esto interfiere propiamente con lo que es la meditación como tal. Cuando estamos empezando, ¿verdad? Que esto es muy importante. Ya estas posturas que ustedes pueden ver acá pueden funcionar más adelante, pero al inicio es mejor no tener nada, ninguna de las extremidades cruzadas, ni sostener nada en las manos, sino que simplemente estar lo más libre posible para poder iniciar en la práctica de la meditación. La presencia tiene dos cualidades interdependientes. Una es la de reconocer o notar lo que está pasando, que eso es muy importante, y la de permitir cualquier experiencia sin juicio, resistencia o esfuerzo. Vean qué interesante. Tengo que preguntarme cómo me estoy sintiendo, cómo me encuentro. Tengo que de cierta manera tratar de identificar esas emociones que están fluyendo, pero también no tengo que juzgar. Vean qué interesante. A veces decimos, voy a empezar a meditar y voy a poner mi mente en blanco. Yo creo que eso es uno de los mitos y de los errores que se cometen cuando estamos meditando. No se trata de poner la mente en blanco, porque por ejemplo, yo no les podría decir que ustedes dejen de respirar cuando están meditando. Jamás, no podríamos dejar de respirar. Igual no podemos dejar de pensar. Van a haber pensamientos y no importa si un pensamiento tal vez no es tan positivo. ¿Qué pasa? Sale el pensamiento, pero no me quedo con ese pensamiento, sino que dejo que fluya y paso al siguiente pensamiento. Entonces, no nos aferremos a que cuando estamos meditando hay que dejar la mente en blanco, no, simplemente dejo que fluya, pero no juzgo ese pensamiento, y eso es muy importante dentro de la práctica de la meditación. La número 6, conociendo la diferencia entre la presencia natural y los medios hábiles o soportes para la práctica. Esto es muy importante y hay que entender cómo vamos desarrollando esta práctica y cuáles son esos medios hábiles que pueden servirnos para propiamente mantener la práctica. Acá podemos hablar de cosas tal vez un poco más físicas, como por ejemplo poner incienso, tener un espacio que pues nos haga sentir muy bien, que era lo que estábamos hablando, pero también cómo centrarnos en la respiración, que es parte de nosotros y de nuestra naturaleza. Y cuando respiramos bien, como yo les dije ahora, que respiramos profundo a través de la nariz, llenamos todo nuestro abdomen, todo nuestro diafragma y soltamos por la boca. Ahí estamos de cierta manera desarrollando una técnica que me permite mantener mi cuerpo en calma. ¿Se acuerdan lo que les dije? De lo que es el sistema nervioso autónomo, la división parasimpática. Cuando la división parasimpática entra en juego en nuestro organismo, envía un mensaje, y es un mensaje de tranquilidad, es un mensaje de calma. Y ese mensaje de tranquilidad o ese mensaje de calma, lo que me permite específicamente es, de cierta manera, desarrollar en mi cuerpo una estabilidad. Entonces, cuando yo respiro de esta manera, consciente, tranquila, y logro restabilizar mi cuerpo, hay un mensaje directo a mi fisiología, y es al sistema nervioso autónomo, división parasimpática, que le dice al cuerpo, todo está bien. Piensen, por ejemplo, en las personas que tienen crisis de pánico o ataques de pánico.
Normalmente una de las recomendaciones que más se les dan es que traten de regular su respiración, porque normalmente la persona que tiene un ataque de pánico se está hiperventilando. Cuando logra restabilizar su respiración, el organismo empieza a cambiar y la persona empieza a disminuir su ansiedad y empieza a sentirse más tranquila. Eso pasa cuando modulamos nuestra respiración. Muy bien, vean, dentro de estos medios hábiles, ¿verdad?, que son nuestros soportes para la práctica, podríamos ver algunos puntos. Por ejemplo, establezca la presencia corporal, despierte los sentidos. Esto es muy importante. Por ejemplo, tratemos de percibir olores, tratemos de percibir sonidos, que esto es muy importante. Tratemos de sentir o de tener mayor sensibilidad, ¿verdad? Que esto es muy, muy importante. Por ejemplo, si estamos en un espacio abierto, tratar de sentir la brisa, como pasa por nuestra piel. Todo esto es muy, muy necesario y hay que despertar todos los sentidos. Creo que a veces como seres humanos, y lo decía ahora, pasamos casi que en automático. Entonces no tenemos tiempo para sentir y a veces hay que sentir. Vean, a veces uno le pregunta a una persona, mira, ¿y cómo te sentís? Y le responde, yo pienso. No, pero no estoy preguntando qué está pensando, estoy preguntando qué está sintiendo. Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué siento? Entonces yo profundizo, miro hacia mi interior y puedo tal vez tratar de entender qué estoy sintiendo. Y esa es la pregunta que yo les hacía. ¿Cómo se sienten aquí y ahora? Escojo una base. Esto es un ancla primaria, un objeto de meditación que nos puede servir a profundizar. Puede ser tal vez un sonido, el sonido de una campana, puede ser una canción, pero yo lo estoy anclando de que esto me está sirviendo para profundizar en la meditación y para entrar previamente a la meditación. Puede ser también un punto que nosotros visualicemos, porque la meditación se puede hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, pero lógicamente estoy visualizando un punto dentro del escenario en donde yo me encuentro. Conciencia plena, regresar y estar presente, entender que estamos en un estado de profunda calma, pero vamos a regresar al aquí, a la hora, al momento presente. Nunca perdemos la conciencia, siempre estamos totalmente conscientes. Practique meta para suavizar y abrir su corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos más allá de lo que podemos ver físicamente. Hago referencia que propiamente vamos a entender qué sentimos, cómo nos sentimos, vamos a ampliar los horizontes, entender que somos algo más que pues la parte física, ¿verdad? Y que somos un ser integral, y eso es sumamente importante dentro de este escenario, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y que entendamos que practicar meditación se convierte prácticamente también en un estilo de vida. Desarrollando la concentración, yo creo que ese es uno de los puntos claves de todo este escenario, la meditación. Cuando logramos concentrarnos de manera profunda en esta práctica, vamos a encontrar información y respuestas en nuestra vida de muchas cosas. Como les decía, es un encuentro con cada uno de nosotros. Como lo dijo Facundo Cabral, Dios nos puso un ser humano a cargo y ese ser humano somos nosotros. Entonces, lógicamente tenemos que darnos estos espacios. Estos espacios son necesarios y es para construir en cada uno de nosotros. Practique el autocuestionamiento. Cuando esté meditando, pregúntese cómo se siente, cómo está, cómo se encuentra en este momento. Son preguntas necesarias que no siempre nos las hacemos y nos pueden dar más energía para salir adelante. Y bueno, ya casi para ir finalizando, tenemos algunos puntos que considero sumamente necesarios para que la práctica de la meditación se mantenga a lo largo del tiempo. Vean qué interesante. Por ejemplo, el primer punto que Tara Brach nos dice es que siéntese a practicar todos los días, aunque sea por un periodo corto. Eso es muy interesante. Dedique intencionalmente este tiempo de tranquilidad. Es un regalo para el alma. Yo creo que en todo lo que nosotros vivimos, en todo este tiempo que hemos tenido, el mejor regalo que nos podemos dar es un tiempo con nosotros mismos. Es un tiempo de calidad. Vean, a veces entre el escenario del trabajo, de la vida personal, los diferentes retos que tenemos casi que todos los días, el sacar el tiempo para nosotros es necesario. Les cuento una experiencia en base al programa que nosotros también tenemos. Todos los miércoles tenemos un espacio de meditación y ese espacio de meditación ha sido muy importante para que las personas se reencuentren consigo mismas, para que en ese espacio de cierta manera digan, es mi tiempo, es mi espacio y espero que me respeten ese espacio porque quiero encontrarme conmigo mismo. Y han habido cambios muy importantes de sentirse mejor, de entenderse más, e inclusive de encontrar propósitos en la vida. El número 2, haga una pausa varias veces durante el día, póngase en contacto con su cuerpo y respiración, sintiendo la vitalidad que existe aquí,
haga más y más pausas, el espacio de cada pausa le permitirá volver a su corazón y a su conciencia. ¿Nunca les ha pasado? Y les pregunto a los que están conectados, si en algún momento han llegado a algún lugar y en ese lugar donde ustedes llegan, cuando ya van a hablar con alguien, ustedes no se han dado cuenta, pero venían tan acelerados que antes de hablar con esa persona, usted le dice, regáleme un momento para respirar porque vengo muy agitado. Y es porque a veces vamos tan rápido que no nos damos chance de darnos esa pausa. Entonces las pausas también son necesarias. El punto 3, reflexione regularmente sobre sus aspiraciones de despertar y de libertad espiritual, las suyas y las de todos los seres, ¿verdad? Eso es muy importante. Entender qué quiero yo, cómo quiero eso, cómo puedo desarrollarlo. Son preguntas necesarias que lo hacemos a través de la práctica de la meditación. Recuerde que igual que usted, todos quieren ser felices y nadie quiere sufrir. Eso es una realidad. Creo que en la vida pues hay felicidad y hay sufrimiento. Es parte de la vida. Ambos hay que sentirlos, pero lógicamente todos tenemos historias diferentes, todos hemos tenido luchas muy distintas. Todos los que están conectados acá o todos los que vean esta charla en algún momento pues de la vida han tenido que salir adelante a pesar de una circunstancia adversa que tal vez no ha sido sencilla, pero han salido adelante. Entonces esas luchas personales son muy importantes de reconocerlas y entender que todos buscamos el camino a la felicidad. La número 5, practique regularmente con un grupo o con un amigo, eso es muy importante. A veces conformar un grupo o tener una persona con la cual yo medito puede ser algo muy importante. Por ejemplo, ahora que estamos en estos espacios virtuales, yo podría decirle a un grupo de amigos, mira, todos los jueves a las 9 de la mañana conectémonos por Zoom y podemos hacer pues una pequeña meditación. Puedo buscar meditaciones, por ejemplo, en YouTube. Hay muchas meditaciones guiadas que pueden servirles bastante a ustedes. La número 6, use recursos que lo inspiren como libros, ¿verdad? Páginas web, lo que son CDs. Todo esto funciona para lo que es la meditación. Les recomiendo que, por ejemplo, hay aplicaciones gratuitas que le enseñan a uno a respirar. Pueden buscar ejercicios de respiración y ahí les va a salir. O también hay aplicaciones que tienen meditaciones guiadas. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Meditap. Ustedes la pueden buscar en el Play Store o también en las diferentes tiendas de aplicaciones. Es gratuita. Ponen Meditap, la descargan y ahí viene una gran lista de meditaciones que les puede servir para empezar a practicar. Desde meditaciones de 1 minuto hasta meditaciones de 1 hora o más. El número 7, si pierde la práctica por un día, una semana o un mes, simplemente empiece de nuevo. Creo que esto es de disciplina y aunque tal vez en algún momento no lo hayamos hecho porque tal vez se presentaron circunstancias, pues vamos a empezar. Y yo creo que la consigna de entender, como la frase normalmente lo dice, de vivir un día a la vez, podría ser muy importante. Al final yo creo que todos los días construimos esto y es importante mantener la disciplina, pero si por alguna circunstancia no lo podemos hacer, no lo dejemos a un lado. Digamos, bueno, esta semana no pude, pero la siguiente continúo. Así que no dejemos a un lado la práctica de la meditación, sino que mantengámosla, a pesar de que en algún momento no podamos realizarla, pues continuamos después. Si necesita una guía, pídasela a un meditador con experiencia o un instructor. Esto también hace referencia a buscar el escenario más oportuno. Si me gusta meditar de manera más pasiva o si me gusta meditar de otra forma, buscaré cuáles son esas herramientas. Por ejemplo, hay personas que logran la meditación a través de la práctica del Tai Chi, ¿verdad? Que es una técnica también milenaria que trabaja a través de pues ciertas posturas corporales, ¿verdad? Y tiene toda una filosofía de entrenamiento. Puede ser el Hatha Yoga, ¿verdad? Puede ser la meditación pasiva. Hay muchas formas de meditar, pero hay que buscar cuál es la que más nos gusta a nosotros. No juzgue su práctica, más bien acepte lo que se desenvuelve y confíe en su capacidad de despertar y ser libre, que eso es muy importante, y viva con veneración hacia la vida, comprometido a no hacer daño, hacerle honor y servicio a lo sagrado de todos los seres humanos, que yo creo que esa tiene que ser la convicción y tal vez el mensaje final. Yo creo que todos los que estamos acá, pues en este momento, en algún momento sentimos estrés. Creo que también pues hemos buscado formas de manejar ese estrés, pero también en todo este tiempo nos hemos convertido también en seres humanos solidarios, que hemos tratado de aportar a alguien más, y yo creo que también es tiempo para primero trabajar en nosotros para poder seguir aportando a los demás y poder contribuir a la sociedad para que tengamos mejores opciones y poder salir en conjunto de esta situación pues con un gran aprendizaje para ponerlo en práctica ya cuando volvamos a esa nueva normalidad. Y bueno, yo no sé si hasta el momento hay alguna pregunta o algún comentario, pero bueno, entonces creo que no hay por ahora preguntas.
Vamos a hacer en estos minutitos que nos quedan un pequeño ejercicio, nada más para que se lo lleven a sus hogares y lo puedan practicar ahí. Entonces va a ser muy sencillo. Nada más les voy a pedir que dejen cualquier cosa que están haciendo en este momento y que traten de concentrarse única y exclusivamente en mi voz. Vamos a centrarnos en cada una de las palabras y también dirigimos la atención a lo que es la respiración. Vamos a respirar de manera profunda a través de la nariz. Mantenemos, dejamos salir por la boca y sentimos nuestro cuerpo desde la punta de los pies hasta el cabello. Sentimos cada uno de los músculos del cuerpo y tratamos de liberarlos de cualquier tensión, siempre respirando profundo, manteniendo y dejando salir lentamente por la boca, tomando calma, tranquilidad y pasividad del momento. Es como si el tiempo desapareciera y me centro en mi interior. Si en este momento quieren cerrar sus ojos, lo pueden hacer. Y si no, pueden fijar su vista en un punto en específico, siempre respirando profundo, manteniendo y dejando salir lentamente por la boca, tomando calma, tranquilidad y pasividad. Es un momento para tener paz, es un momento para regalarnos una pausa en la jornada, siempre respirando profundo, inhalando energía positiva y exhalando cualquier tipo de estrés que no quiero cargar más en el día de hoy. Vamos a centrar nuestra atención en nuestros órganos internos. Percibimos en este momento los latidos del corazón, los pulmones, nuestro estómago y cada uno de los órganos internos. Relajando el cuerpo y sintiendo esa paz y tranquilidad del momento. Voy a visualizar en este instante en este momento me permito visualizar mi mano derecha y cómo mi mano derecha se dirige hacia el pecho donde está mi corazón. Y simplemente nos vamos a preguntar en este momento del día, en este momento de la vida y en este momento que estamos viviendo situaciones, ¿qué quiero regalarme en esta mañana? Puede ser amor, puede ser paz, puede ser tranquilidad. Vamos a tomarlo en nuestra mano porque surge del corazón y lo vamos a apretar nuestra mano para mantener eso ahí. Y eso que elegimos, paz, amor, tranquilidad, lo vamos a mantener a lo largo del día con nosotros y a lo largo de nuestra vida. Hoy nos liberamos del estrés y optamos por tomar una herramienta en nuestra vida que nos permite sentirnos serenos y tranquilos. Respiro profundo, mantengo, dejo salir y poco a poco regreso al aquí y a la ahora, al momento presente, a este espacio que hemos compartido. Podemos abrir los ojos si los tuvimos cerrados o bien
simplemente volvemos a tomar conciencia del momento presente. Así que con este pequeño ejercicio, que es una muestra de lo que es la meditación, podemos empezar. Y con esta información ya tuvimos un acercamiento a la meditación y entendemos lo importante que es tener una práctica como esta para manejar mejor el estrés. Así que les agradezco mucho por su atención, por el espacio brindado y quedo a la orden. Muchísimas gracias. Y también decirles hoy feliz Día Internacional de la Persona Adulta Mayor, que hoy es muy importante pues este reconocimiento y esta conmemoración que se hace el 1 de octubre. Muchísimas gracias por su atención. Héctor, muchísimas gracias. Gracias a Dios pudiste acompañarnos hoy de parte de la DEP, del Consejo Territorial. Dios te bendiga por este tiempo que nos has regalado para poder iniciar en algunas personas la meditación, que sabemos que es algo excelente en nuestras vidas. Dios te bendiga. Muchas gracias, doña Clemencia, con todo gusto. Muy amable por sus palabras. Héctor, de parte de lo que es el CCCI, ¿verdad? La Comisión Social, agradecerle también la participación, muy rico, muy gratificante. Acá tenemos en el Facebook Live, nos comentan, gracias, bendiciones. Ana Guzmán Calderón, también Ani Lara dice que muy gratificante. Jos Redondo dice excelente el ejercicio de meditación y la charla. De mi parte y de todas las instituciones que conformamos el CCCI Social, y sé que también de parte de la Municipalidad de Paraíso, ¿verdad? También agradecerle la participación, gracias a la Municipalidad por prestarnos lo que es la plataforma de Zoom y el Facebook Live, ¿verdad? Para poder realizar esta actividad y llevarla pues a las personas que estuvieron conectadas. Importante mencionar que quedará grabado en el Facebook de la Municipalidad de Paraíso. Entonces, Héctor, muchísimas gracias de verdad por darnos este espacio de esta actividad tan bonita, ¿verdad? Que ahorita nosotros en todo esto que estamos, por eso fue que hicimos esta campaña que se llama Paraiseños Hoy Me Cuido, cada paso cuenta. Entonces esta actividad que hoy nos hiciste es una actividad que cuenta para nosotros, es un paso más que nos regalas a los paraiseños para poder seguir afrontando pues todo esto que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Que es por la pandemia del COVID. La meditación definitivamente es una herramienta para el manejo del estrés. Entonces, Héctor, muchísimas gracias, y gracias a la DEP, al Consejo Territorial y a JUPEMA por traernos esta charla tan bonita. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, doña Sofía, y estamos a la orden. Qué dicha, de verdad que aportar un poquito pues siempre es importante, y principalmente contribuir en nuestra salud mental. Así que estamos a la orden y muchas gracias por la invitación. Que pasen un bonito día. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día a todos. Muchas gracias. Realmente. Gracias.